Saludos, buenos días. Iniciamos la semana de esta semana, es lunes, un lunes que comienza con muchas informaciones buenas, unas notas buenas. Por ejemplo, en el ámbito internacional, aquí en la región, señores, lo que pasó en Chile, yo no puedo evitar tener una sonrisa bastante amplia. No puedo negar que personalmente estoy muy contenta con lo que fue finalmente los resultados de esos acontecimientos de Chile, señores. Ahí está, frente a la ultraderecha, podríamos decir que ganó el centro izquierda, ¿no? Fernando... Todo el mundo no dice centro izquierda, porque cuando tú hablas de centro izquierda es porque no quieres reconocer lo que es la corriente de la historia y particularmente en América Latina, ¿no? Bueno, digamos, el cambio frente a la derecha y digamos la izquierda o el progresismo, porque la verdad es que hay gente que yo no sé, parece que piensa que todavía estamos en la Guerra Fría y cuando tú mencionas izquierda no sé qué piensan. Bueno, de todas maneras, ahora les va a doler de verdad, sí, porque definitivamente es un acto de recuperación histórica y de justicia histórica frente a Salvador Allende, así el es, mártir de la moneda. Además de eso, por supuesto, la renovación social o la continuidad, ¿no?, de lo que ha sido esa dolorosa política neoliberal que en 2019, ese enfrentamiento acumulado durante 30 años con lo que había ocurrido, de existencia también del pinochetismo, fue simplemente derrotado. Y además, como parte de un coronamiento de lo que ha pasado en América del Sur, sobre todo después de la lucha y la salida de las dictaduras. No solo esto, ahora lo que había era un intento de recuperación del pinochetismo, porque este ultraderechista derrotado, justamente eso era lo que representaba. Y eso era lo que reivindicaba, cuando era capaz incluso de decir que no era verdad, que Pinochet había sido un dictador tan sanguinario. Parte de su discurso incluso era en esa dirección. Por eso yo decía, no es posible que Kash, así se llama, pudiera entonces ganar, aunque yo pienso que llegó muy lejos, porque ir a una segunda vuelta después de ese 2019, en el que Chile, por una protesta frente al aumento del pasaje, simplemente detonó en 30 años, ¿no?, que tenía ese país del sur de América del Sur, ¿no?, vendiéndonos como la panacea, la estabilidad. De repente nos dimos cuenta que no era así, y eso fue una especie de movimiento de ¿cómo se dice?, de dominó, ¿no?, fichas de dominó, y se expandió por muchos países de la región. Entonces, no, pero no solo eso, esto tiene una singularidad, porque se combinaron dos cosas en el proceso chileno actual. Una es, después de 50 años de dictadura y de gobiernos ultraderechistas, claro, no solo neoliberales, con algunos espacios intermedios del último proceso, pero que también fueron interrumpidos, el movimiento social, ojo, con la juventud al frente, con las mujeres jugando, como lo dice el propio presidente electo en su discurso inicial de anoche, jugando un papel decisivo, logró derrotar en la conciencia colectiva el daño que se había hecho durante 50 años, que es lo que presentaba, claro, al fenómeno de este fascista, candidato de la ultraderecha, como un tipo que se enseñoreaba en la defensa del pinochetismo. Efectivamente, entonces me refiero precisamente a esa coyuntura, no solamente al pinochetismo, sino, oye, esa actitud misógina de este señor, que incluso las conquistas en las que se había logrado en un movimiento feminista bastante fuerte, sólido, como es el de Chile, oye, yo estaba segura de que no iba a pasar. Un movimiento juvenil con tanta un movimiento juvenil, señora, hay que ver cuál fue el papel de los carabineros en esta última etapa. Y tengo lo último que hicieron fue que boicotearon desde el empresariado y desde las fracciones militares que todavía controlan el transporte de los votantes en zonas importantísimas del voto por la democracia y por la libertad en Chile. Y Fernando, tengo que tomar necesariamente la referencia de 2019, porque es que precisamente a partir de esos acontecimientos con ese movimiento social era imposible, reivindicando lo que intentaba hacer este fascista, de la misma línea, si se puede decir, de pensamiento, que yo creo que no, de Jair Bolsonaro, de Uribe Vélez, de ¿cómo se llama? De Juan Donaldo Guaidó. No, de Guaidó y del presidente de Estados Unidos. De Donald Trump. Claro. Por supuesto. Entonces es como si fuese
la coronación ya de la derrota de una estrategia de dominación del último periodo neoliberal y agresiva de los Estados Unidos en esta región, tratando de cambiar un poco las dificultades que tienen en el mundo. Óyeme, y de verdad yo pienso, quiero que nosotros veamos, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, probablemente mañana, ¿qué plantea esto? Y eso yo lo dejo entonces en tu cancha, que podrás hacernos un análisis más acabado. ¿Qué plantea entonces esto en la recomposición de América Latina, de la región, ¿no? De nosotros? O sea, porque estamos a la antesala, señores, ahí de Colombia, con unas elecciones, de Brasil, donde también las posibilidades, ¿no?, de que gane ese mismo litoral son increíblemente muchísimas. De un Caribe convulso, con una situación como la haitiana, con los espasmos que hay sobre el curso político en la República Dominicana, con un Caribe incluso con países declarándose independientes. No, y en República Dominicana, donde nosotros, que aunque lo nieguen 1000 veces el liderazgo político, señores, tenemos crisis seria de los partidos políticos, lo hablamos el otro día, y donde tenemos un gobierno que fue producto, un vacío de liderazgo y de alternativa, que yo no sé qué podría pasar, de alternativa sobre todo, y es lo que más me preocupa, y un partido y un gobierno que fue producto de una coyuntura frente a precisamente, ¿no?, a ese levantamiento y esa conciencia de la gente de lo que no quiere, y es lo que ha provocado los grandes cambios en América Latina, empezando por Perú y luego pasando a Venezuela, porque la gente cree que fue en Venezuela que comenzó la cosa, y fue en Perú. El hartazgo de Chile hoy es la culminación de un proceso, no solo que lo desarrollaron la juventud y las mujeres fundamentalmente, sino que además tuvo liderazgos especiales en el movimiento educativo. La resistencia contra la privatización de la educación en Chile, la resistencia con el plan de dañar definitivamente las ofertas de educación superior en Chile, el problema de la seguridad social comenzó ahí y ahí va a terminar. Y el problema de la corrupción y de la impunidad histórica en Chile se combinaron, como aquí, y se interrumpió desgraciadamente, se combinaron todos los procesos contra la lucha frente a la impunidad, y ahora frente a un programa neoliberal que nos da mucho más privatización por vía APP y fideicomiso, y que además asemeja mucho la realidad dominicana con el proceso chileno, guardando obviamente todas las diferencias. Entonces esos liderazgos juveniles, esos movimientos sociales, son los que pasaron factura a esa clase política corrompida y pervertida que tanto en Chile como en el resto de América Latina quisieron imponer su lógica. Y eso, por supuesto, tiene otro denominador común, que es el tema de la privatización, y hoy nosotros vamos a hablar un poco en esa dirección, y lo vamos a hablar respecto al tema de la educación superior. Y como usted es un guaseano muy activo, aunque yo también soy guaseana, yo quiero que... Yo pensaba que te había quitado la ropa. No, para nada. Yo quiero que tú seas quien introduzcas a nuestro entrevistado del día de hoy, que no es entrevistado nada, no, nuestro contertulio, con quien vamos a conversar, Fernando, y el tema, por supuesto, del análisis más en perspectiva y en profundidad sobre la recomposición que se está dando y que se va a dar más profundamente aquí en América Latina, pasando, señores, por cierto, hubo allanamientos hoy. Todo el mundo está, no es a la espera de la Navidad, sino a la espera de la zafra sobre ese poder. Eso lo vamos a ver también mañana. Vamos a hablar hoy de UAS, Fernando, y quiero que, por favor, nuestro contertulio Tú como que estás esperando algún precio, algún sobresalto, tienes algún espasmo. Ahí se te pareciste de verdad que eres de Villajarago, de Barbacoa. Sin duda. Pero nosotros tenemos la oportunidad de conversar hoy a propósito de estas cosas, ¿no? A propósito de Camila, la de Chile, de los cambios en Chile, de la privatización, de los procesos APP, que aquí etcétera. se quiere aquí reivindicar, ¿no? Pero no sabemos a qué niveles. Incluso señores, en una combinación fatal con cosas ultraconservadoras, como se derrotaron en Chile. ¿Viste al presidente nuevo hablando del problema hasta del aborto, de las minorías, etcétera? Claro, por eso te decía, tú dices en Chile, ¿no? En Chile. Claro, por eso te decía que incluso el discurso de Kass, intentando revertir lo que ha sido avances, logros. Casi me pareció a Pacheco. Oye, bueno, yo sí, en el discurso, increíble. No, sí, pero el quille de Pacheco no es No, pero no es por el quille, yo lo digo por el tema de cómo ha manejado las tres causales. De las tres causales, claro, que al final no es el tema de las tres causales, solamente con el requiem que tenemos que hacerle al Código Penal. Fernando, por favor, vamos a hablar de educación, porque ese es un tema pendiente y es un tema serio, y nosotros probablemente aquí en este país no tenemos un Gabriel Boric, precisamente
precisamente porque desde cuando Balaguer, cuando aquí las cosas estaban en blanco y negro, aquí el tema de la educación, oye, tenía otro trato. Otro trato o ningún trato, y nos dejó, yo no sé si en tercero de primaria, yo creo que nos dejó en primero. Entonces sigue siendo muy importante este tema en todos los niveles, también a nivel superior. Y yo pienso que es una oportunidad muy especial encontrarse con una gente que primero ha tratado los problemas de la constitucionalidad dominicana, el problema de la institucionalidad del país. Es un académico de muchísima tradición, un investigador que además es un luchador social, pero que sobre todo es amigo tuyo y amigo mío. Así es. Y es una persona con la que podemos compartir la reflexión sobre algo que ya incluso aquí en este programa lo habíamos adelantado, que es el tema que tiene que ver con esa voracidad privatizadora, protoprivatizador, he estado diciendo, que toca ahora las puertas de la educación superior nuevamente, porque esto se discutió mucho a propósito de lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se pretendía la privatización muy suave de la educación superior para dedicarnos a los chiles, como se denunciaba, a financiar la demanda y no la oferta. Entonces, por eso Faustino Collado es una oportunidad especial para tratar ese tema. Faustino, ¿cómo estás? Bienvenido a esta conversación. Sí, Fernando, si tú lo dejas... No, yo tengo que decirle, espérate, Fernando, que Faustino, que nos va a arrojar un poco de luz. Realmente debemos preocuparnos por la privatización en esos niveles, Faustino, de la educación. Sí, fíjense... o sea, en el nivel de la privatización tenemos que tener esa preocupación. Está en marcha un proyecto de modificación de la actual ley de educación superior, la 13901, un proyecto que yo le digo hecho por los luteranos, a propósito de la famosa frase de la iglesia en mano de Lutero, porque es un proyecto realizado básicamente por representantes de las universidades privadas, donde el contenido fundamental es hacerse un traje a la medida. De hecho, en la actualidad, la ley 13901 le da muchas prerrogativas al sector privado, porque incluye de manera oficial el financiamiento de instituciones privadas, el financiamiento del Estado. Pero lo que hace este proyecto, y nosotros queremos a través de este medio de ustedes, es llamar al ministro de Educación Superior, el doctor Franklin García Fermín, que de manera acrítica dijo por los medios de comunicación que el proyecto que acababa de recibir lo iba a mandar inmediatamente al Poder Ejecutivo, y esto no puede ser. No puede ser porque en los 139 artículos de este proyecto hay de todo. Contradicciones, incoherencias que van en contra de la educación pública y que van a favor de negocios privados a costa de los fondos públicos. Incluso redacciones y textos que caerían en actos de corrupción, porque se está incluyendo como instituciones de la educación superior, o sea, universidades, institutos superiores, institutos técnicos, y dice además, institutos de centros de investigación, y dice además, instituciones de apoyo y promoción de la educación superior por un lado, y además instituciones de servicio a profesores y estudiantes. O sea, que en esos dos conceptos cabe de todo. O sea, cualquier fotocopiadora que se ponga a darle servicio a estudiantes y profesores, cabría entonces en esta redacción con una institución que forma parte del sistema de educación superior y por lo tanto optaría para recibir fondos públicos. Pero además hay un aspecto fundamental. Si bien en este momento la mayoría de las universidades son ONG sin fines de lucro, pero no estaban formalizadas legalmente. Este proyecto de ley dice claramente en su artículo 5 que los centros de educación superior son instituciones sin fines de lucro, básicamente ONG, aunque la clasificación de instituciones sin fines de lucro, hasta el CONEJ es una institución sin fines de lucro, que representa a los empresarios, pero bueno,
instituciones sin fines de lucro que se organizan en base a la ley, a la ley 12205, que es la ley que organiza las instituciones sin fines de lucro. Pero entonces el proyecto establece que la aprobación de las universidades, la regulación y todo, la hace el Ministerio de Educación Superior. Entonces hay una dualidad jurídica que por un lado se organiza una institución jurídica como ONG y no está claro si antes, si nosotros vamos a establecer una universidad, si antes nos organizamos como una ONG, nos inscribimos, nos incorporamos y luego entonces vamos al MESI. La cuestión es que hay un mangú, a propósito de que el mangú ha sido incorporado al diccionario de la Real Academia, hay un mangú jurídico que crea confusión entre los roles de estas ONG, que serán ONG por un lado, y serán universidades por otro lado, adscrita o supervisada por el Ministerio de Educación Superior, que van a recibir fondos públicos, que además dice que los estudiantes van a contribuir en la medida de sus posibilidades, pero resulta que las tarifas son homogéneas. Entonces es una mentira que nos están vendiendo. Ese proyecto dice, los estudiantes contribuirán en la medida de sus posibilidades, o sea, en función progresiva o gradual, pero es mentira porque las tarifas son iguales para, las tarifas de las universidades privadas son iguales para todo el mundo. De manera que hago este esbozo para que profundicemos en algunos aspectos para llamar la atención de la comunidad académica del país, llamar la atención a la UAS, que está borracha, está zombie, que las cosas les pasan por encima, porque este proyecto además es un retroceso al 13901, que asigna el 5% del presupuesto, aunque no se cumple, pero asigna el 5% para las instituciones de educación pública, y este proyecto no menciona ningún por ciento. Faustino, evidentemente que dentro de ese proyecto, así presentado así como un mangú, usted dice que tiene de todo como en botica, obviamente que algo se esconde, y eso yo creo que vamos a verlo, vamos a profundizar ahí. ¿Qué es lo que se procura? ¿Qué hay detrás de todo esto? Vamos a la pausa y venimos exactamente ahí con el profesor Faustino Collado, que hoy nos acompaña. Muy bien. Bueno, aquí estamos de regreso conversando con el profesor Faustino Collado y estamos hablando desde la preocupación de un proyecto de ley que parece como que necesita mayor discusión, ¿verdad? O identificar qué es lo que podría, yo desde el desconocimiento, desde la ignorancia respecto a esto, ¿qué es lo que se pretende entonces detrás de todo esto, profesor Collado? Bueno, hablando de privatización, la economía dominicana y el Estado dominicano ha tenido un proceso creciente desde 1997, básicamente, de privatización. Como el capitalismo dominicano, yo lo defino como ya un capitalismo maduro, que tiende a la centralización y oligopolización de la economía dominicana. Es decir, en cada sector hay 2 o 3 grupos económicos fuertes que controlan todo. Los sectores y los ámbitos que faltan están siendo completados, vamos a decir así, en esa estrategia de privatización de dominio de los sectores oligárquicos de nuestro país. Entonces, la educación superior es un gran negocio. Tú tienes más de 300.000 estudiantes, o sea, 300.000 clientes, como ellos le llaman, 300.000 clientes, que representa realmente un mercado grande. Es un mercado superior al de algunos otros sectores de la economía dominicana. Entonces, recibir por un lado las contribuciones particulares privadas, por otro lado recibir grandes ingresos de parte del presupuesto público, con el apoyo legal
y por otro lado, relanzar el sector financiero con los créditos educativos. Los créditos educativos aquí han estado circunscritos a una institución, básicamente, ligado a la Fundación de Crédito Educativo, que es una institución controlada por AP, básicamente. Pero ahora, este proyecto de ley dice que las empresas donde trabaja una persona que toma un crédito educativo están obligadas a descontarle el pago. Pero no solo eso, que si no lo hacen, la empresa va a pagar una mora. De manera que, de manera legal, violando un principio del derecho público administrativo, porque el derecho, si se aprobara eso, el derecho público administrativo estaría apoyando una transacción privada. Pero además eso se convertiría en una trama para muchos muchachos que también se apoyan a través del crédito. Sí, o sea, lo que pasa es, lo que te quiero decir, que si eso se aprobara así, es un pago asegurado que inmediatamente van a surgir aquí muchísimas empresas financieras de crédito educativo, porque hoy la Fundación de Crédito Educativo tiene que coger la pela de andar detrás del que se atrasa, aunque en sentido general el atraso en República Dominicana, los dominicanos somos muy buenos pagadores, pero si se aprobara esto, entonces el sector financiero se va a meter de lleno en el crédito educativo porque tiene el pago asegurado. Para hacer negocio. Para hacer negocio. Pero hay una cosa que entra aquí que nadie menciona ni se vincula a esto, que además, Faustino, lo tenemos como un reto para analizarlo. ¿Cuál es? Aquí hay un reciente decreto del presidente de la República y del gobierno dominicano, donde convierte al Estado dominicano en el garante total de todos los contratos que establezcan, que impliquen financiamiento en alianza público-privada. Decreto. O sea, ya está asegurado, sí, las APP. Entonces, en la medida en que eso se hace, y eso no respeta sectores, eso no es para el sector industrial ni para el minero, no, eso es para toda la función del Estado. Entonces, ya de plano está preasegurado que cualquier tipo de contrato que haga el gobierno con los dueños de los negocios privados de educación, está absolutamente garantizado su inversión. Y ya legalmente. Yo quiero resaltar también, Ivonne y Fernando, otro aspecto que es muy preocupante desde el punto de vista democrático. Si estas universidades van a estar jurídicamente organizadas en base a la ley de instituciones sin fines de lucro, la 122.05, esta ley entre su contenido establece que deben garantizar la democracia interna participativa. Pero resulta que el proyecto de ley que el ministro, le llamamos la atención que al ministro que convoque un seminario para que lo discutamos, la comunidad educativa nacional, este proyecto de ley por ningún lado te menciona el derecho de organización de los profesores y los estudiantes, por ningún lado. Y como sabemos que los profesores que quieren organizarse en estas universidades son cancelados inmediatamente y a los estudiantes también les está prohibido hacer organizaciones. Entonces, como el proyecto cita la Constitución en lo que le conviene, la Constitución garantiza el derecho de asociación. Entonces, ese también es otro aspecto del traje a la medida que quieren hacerse las universidades privadas con este proyecto de ley que no puede ser sometido en esas condiciones. Y eso tiene un precedente en el marco incluso de la educación preuniversitaria, porque todo el país ha sido testigo cómo se ha desarrollado una ofensiva para limitar las capacidades y las posibilidades del derecho a organización en la educación médica, y fue todo el conflicto con la ADP, aquel conflicto que empezó por Barahona, que incluso lo han judicializado en alguna medida. Esto se está planteando aquí ahora, porque aquí la discusión es de la lógica del mercado, de la educación superior como un negocio, o de la educación superior, como dice la Constitución de la República, como un derecho en la responsabilidad absoluta del Estado dominicano. Y ahora lo que hay es una pelea terrible por hacer un marco jurídico, adecuarlo para garantizar
más privatización dentro de la lógica del Estado dominicano, en este caso a nivel de la educación superior, de la educación superior, es privatizarla. Al final de la jornada, esa es la discusión. Ahora, yo tengo entonces, que decirlo... claro, y la educación pública entonces, en ese caso, ¿cómo queda, Fernando? O sea, yo tengo que decirlo con toda responsabilidad. Mira, aquí hay 9 entidades de educación superior, técnicas y superiores, que son estatales. Aquí está la UAS, que es la única universidad pública nacional. Nosotros somos la mitad de la matrícula, para hablar en términos bien redondos, o más de la mitad de la matrícula de, universitaria. Nosotros somos... alrededor de eso, pero hay ¿Cuánto es la matrícula ahora? ¿Son 200.000? Nominalmente. Eso hay que actualizarlo porque han salido cerca de 100.000 estudiantes en el último año con el asunto de la pandemia y por la educación virtual, al no tener medios virtuales. Sí, pero hay una cosa que es absolutamente... Pero tenemos cerca de 500.000 de estudiantes universitarios. Y la UAS tiene aproximadamente la mitad. La UAS solo, pero aquí hay 40 y pico de entidades de educación superior que no son la UAS. Y de ellas la casi totalidad son privadas, son negocios privados. Y esos negocios privados son los que andan como detrás de la carroña. Andan detrás justamente del presupuesto público para hacer y desarrollar sus negocios. Aquí hay universidades con 200 y pico de estudiantes privadas. Fernando, ¿y esto no tiene que ver con algunos niveles de debilidad de la educación pública? Del sistema de educación, de la gestión, de la administración. Claro. Tal vez por eso se necesita como revisar la ley, pero aprovechar y revisar la ley y poner al sector privado que haga el proyecto, que desgraciadamente es lo que ha permitido, hecho y liderado, porque es el que está diciendo que lo va a llevar al Poder Ejecutivo, un ex rector de la UAS, haciéndose responsable de un programa que es privatizador por completo. De la educación a nivel universitario. Esa es la parte administrativa, organizativa. Yo como profesor, como académico y como investigador, en este espacio, en otro momento, también me interesa discutir aspectos académicos de la calidad de la educación y del currículum, porque la educación dominicana, la básica y la superior, es de la peor calidad del mundo. Así es. Es de la peor calidad del mundo. Está admitido oficialmente. Y están todos los indicadores ahí que pudiéramos citarlo. Entonces, cuando este proyecto trata el tema de la calidad de la educación, lo trata de una manera muy general, no va al fondo. Porque si vamos a hacer un nuevo proyecto de ley de educación superior, uno de los propósitos fundamentales es sentar las bases, crear las condiciones para mejorar la calidad. La calidad de la educación. Ese debe ser el 1A. Si estamos en un sistema global y una competencia internacional, entonces nosotros tenemos que competir también a nivel de la educación superior. Pero no se aprovecha la oportunidad para la competitividad es en función del dinero. Con precisión los propósitos y los indicadores. Y además, cuando trata el financiamiento de las instituciones privadas por parte del Estado, es un financiamiento abierto, no por resultados, que incluso a la UAS como institución pública debiera pedírsele resultados. En este proyecto simplemente se dice que las instituciones de educación superior darán cuenta en qué han gastado los recursos que se le dan. Y entonces ahí que viene, y llamo la atención otra vez de las contradicciones entre la ley 122.5 y este proyecto, porque finalmente, ¿por cuál ley es que se van a regir las universidades? ¿Por la ley de educación superior o una simple ONG? Porque hay contradicciones. El otro aspecto, rápidamente, es de la prueba de diagnóstico, que se le llama POMA. Existe en la ley actual, 139.01, la obligación de las universidades de dar una prueba, se llama prueba diagnóstica, al que va a entrar a la universidad para diagnosticar sus capacidades, ¿verdad? Pero con esa prueba se deja a las universidades simplemente para que tengan una evaluación y tomen alguna medida, pero ahí hay que dar un paso más. O sea, los estudiantes que entran a las universidades dominicanas
tenemos que tener una serie de características, de condiciones para garantizar un mayor rendimiento, tanto a las carreras que van, a las especialidades que van, y la conciencia de las deficiencias que arrastran, además. Entonces, tenemos una serie de contradicciones a nivel de los títulos. Si bien esta ley introduce una diferencia entre el título de licenciado y ahora aparecería título de ingeniero, arquitecto, médico, pero entonces hay una disgregación en los tiempos de estudio. Una licenciatura, ¿cuántos años es? 4 años. Un médico, ¿cuánto es? 7 años, 6, 7 años, y 5 y 6 un arquitecto. Y los dos tendrían el mismo nivel de grado. Título diferente, pero el mismo nivel de grado. Entonces no es lo mismo una persona que estudie 4 años, una que estudie 7. Claro. Entonces ahí hay una contradicción que va en contra del estudiante, de contra del sistema. Esos son aspectos académicos que yo quiero que discutamos también. Que no solo son académicos, eso al final de la jornada tiene que ver con un problema de mercado de trabajo y de negocio. O sea que esto es un problema más que calidad de la educación, más que regular, es un problema de negocio. De negocio. Por eso es que yo pienso que una oportunidad como esta, Faustino, Ivonne, hay que aprovecharla para llamar la atención fundamentalmente a la UAS y fundamentalmente a esa UAS que es el centro del sistema universitario público. La oferta de la gente y de la población, por lo menos de más escasos recursos, la población trabajadora, el pueblo dominicano. Y además por un problema hasta de historia, la UAS va para 500 años ahora. Y en este momento eso es clave porque lo que hay es una ofensiva nueva de ese proyecto de privatización de la educación, de todo, pero en este caso de la educación, y la UAS es la principal víctima en ese sentido, y no es tomado en cuenta por encima de lo que establece la propia ley. Ese es el centro del problema y hay que llamar la atención a autoridades universitarias, consejos universitarios. Además de eso, que también es centro del problema, hay otras situaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo que a mí me gustaría aprovechar a ustedes dos para que hablemos de ello después de la pausa. Venimos de una vez ya en este tramo final de Punto Crítico. Estamos de regreso y hablamos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hablamos de la educación superior, hablamos de un proyecto de ley muy extraño que parece necesita más discusión, pero también me gustaría que le echemos una miradita a lo que ocurre en este momento a nuestra querida y amada Universidad Estatal, nuestra UAS. ¿Qué pasa en la UAS en este momento? Se ha avanzado, por ejemplo, en el área de la investigación. Estamos ahí en la antesala, por cierto, de unas elecciones, además de cómo de verdad se la pasa eternamente en campaña, porque la UAS es una muestra en pequeño, ¿no?, de lo que pasa en el país. Ahora también, ¿qué pasa, profesor Collado, Fernando, en la UAS? Hay un aspecto positivo que hay que destacar, que ha ocurrido en el mundo con la pandemia. Es que aquellas instituciones que no tenían desarrollado la educación a distancia, en sus diferentes modalidades, en este caso virtual, pues han dado un salto, y la UAS en ese sentido ha dado un salto, porque muchos profesores no estábamos preparados y muchos estudiantes tampoco, y en ese sentido se ha avanzado, ha sido una ganancia y se ha ampliado ¿cómo se dice?, la estructura informática, para la virtualidad, la base, los software y demás. Y en este sentido eso es positivo. En términos, bueno, evaluar en ese sentido en los últimos 2 años el avance académico no sería justo, pero si yo me pongo en el 2019, puedo decir que la UAS está estancada académicamente. Hay luces en algunas escuelas, por ejemplo la Escuela de Economía, de donde yo soy profesor. Tú tienes que los principales concursos, premios a nivel nacional de economía lo han ganado los estudiantes de la UAS, y también algunos otros premios. La Escuela de Sociología, de que es Fernando también, es un ejemplo. La Escuela de Matemáticas, podríamos decir que también tiene. Pero en general hay muy poco avance, porque
los currículos todavía son muy añejos. Para finalizar esta parte, en términos nacionales, sabemos que la UAS hace una gran contribución porque tiene presencia en unas 20 provincias, pero veo con preocupación que con el mismo presupuesto, de manera irresponsable, las actuales autoridades están abriendo nuevos centros en Cotuí y ahora acaban de abrir una en Moca, de manera irresponsable porque la UAS no tiene recursos para abrir estas extensiones, estos centros, que representan enormes gastos, traslado de profesores, porque en esas ciudades no hay profesores suficientes. Entonces, la UAS tiene que repensarse su organización y su centralización que existe en la sede central de Santo Domingo. Yo pienso que Faustino plantea una cosa que me parece fundamental. O sea, hay elementos que son puntos como de luz en una situación difícil. Lo primero que hay que ver, de lo que discutíamos, la UAS es una víctima. ¿Por qué? Porque la UAS ha sido la víctima del no cumplimiento de la ley que garantiza, que le garantizaría a la UAS tener los recursos para abordar el problema, por ejemplo, de la investigación. Problema histórico. Para dejar de ser una universidad docentista y ser fundamentalmente una universidad que aporte al país no solo el producto directo de nuevos profesionales con otra calidad, sino que además produzca resultados efectivos como los que podría estar haciendo a nivel de las llamadas ciencias puras. La UAS gana... Hasta por su condición de ser primada. Así es. De cada 10 ofertas concursadas que hace el MESID para investigación, la UAS se gana más del 65%. Eso ha sido lo fijo, continuo. 6, 7 u 8 de cada 10 proyectos los gana la UAS. Los concursos de los estudiantes en todos los planos, incluyendo de áreas donde otras universidades privadas tienen puntos de vanguardia, la UAS los gana también. Los concursos internacionales también. La participación de los estudiantes y del producto de la UAS en espacios internacionales. En el tema de la movilidad, la UAS ha crecido también. Y en ese sentido hay avances. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no está referido a una gestión de carácter estructural garantizado en políticas universitarias que tengan un soporte material, porque la UAS no tiene recursos para eso, no los tiene. Y además, los que recibe y los que ella puede generar, no los administra y no los ha administrado de la mejor manera. Eso es absolutamente cierto. En el marco de la rectoría actual, ha habido una especie de cierta transición que de alguna manera no ha evitado ni ha parado por completo, pero sí ha frenado y ha puesto freno al proceso de deterioro que la clientelización interna le había impuesto a la UAS, porque es verdad que la UAS ha sido víctima de esos procesos de carácter clientelar, que es la manera en cómo la sociedad dominicana dañada envenena a una institución como la UAS, que es parte íntegra de su existencia, porque la UAS es 2 veces y pico más vieja que la República. Vamos a caminar para 500 años dentro de poco. La UAS tiene que ser pensada ahora en función de la UAS de los 500 años. Entonces, en función de esto, estamos obligados al interior de la universidad a examinar críticamente este proceso y a asegurar que nuevos actores sean los que determinen por dónde vamos. Profesor Collado, en estos minutos que nos queda, en esta primera conversación que hacemos, porque obviamente que aquí estaremos de nuevo conversando con usted, vamos de nuevo al punto de partida y cómo podemos concluir a partir del proyecto y de todo lo que hemos conversado. Bueno, como dije, yo quiero hacerle el llamado al ministro de Educación Superior, es el rector de la UAS, para que este proyecto, como dije, hecho por luteranos, o sea, hecho por los interesados. Hecho por el sector privado. Por el sector privado, básicamente, para que lo someta a una evaluación, porque jurídicamente es confuso, es contradictorio, incluso desde el punto de vista, tú que eres periodista, del estilo de la redacción, hay muchos errores en cuanto a la estructura del proyecto, en cuanto a la sintaxis, al lenguaje utilizado, cuestiones epistemológicas que tienen que ver con la teoría de la ciencia, porque por momentos dice la investigación científica
las sociales y las humanidades, o sea, como que no considera las sociales y las humanidades como investigación, como ciencia, como parte de la ciencia. Y tiene aspectos que llevarían a crear problemas al mismo ministerio y a la misma universidades, porque se va a crear, y vuelvo y repito la expresión, un mangú jurídico donde no va a haber una claridad para la rectoría de las universidades, y además tiene que aprovecharse para mejorar la calidad de la educación superior. Profesor, indiscutiblemente tenemos que conversar de esto. Ya nos fuimos, nos vamos. ¿Cuál es su candidato para las elecciones? No tengo candidato. Señores, nos encontramos mañana en este punto crítico. En YouTube, en esta plataforma, estaremos ustedes en un ratito.